Con el Renacimiento aparece la escuela humanista. También se llamaba su método el mos docendi gallicus, en oposición al de los comentaristas, que era el mos docendi italicus. La escuela humanista, al contrario de los comentaristas, reconocía al derecho romano un valor histórico y sociológico. Digamos, para conocer la Roma clásica había que conocer, entre otras cosas, su derecho. Pero ese derecho carecía de valor para las sociedades actuales. Aunque fue bien recibido en las universidades europeas, a nivel de práctica forense siempre se optó por el mos docendi italicus de los comentaristas. Los jueces y abogados preferían buscar en el derecho romano principios, valores, normativa que se pudiera aplicar y llevar adelante en la práctica. Uno de los juristas más importantes de esta escuela fue Cujacio. En los siglos XVII y XVIII surge y se desarrolla la escuela del derecho natural, con Grosio, Leibniz a la cabeza. Recordarán de la unidad 1, cuando hablábamos de la clasificación del derecho, que se dividía en derecho civil, que era el derecho de los ciudadanos, y la discusión de la clasificación bipartita de los derechos natural y de gentes, o de derecho natural o de gentes, como si fueran un mismo derecho o dos derechos distintos. De esa unidad quizás recuerden a Gallo, que decía que el derecho natural o de gentes, es decir, que lo consideraba una misma cosa, era lo que la razón natural le había enseñado a todos los hombres. Había un profesor en nuestra universidad, Miguel Gallegos García, que decía que Gallo era el más romanista de todos los romanos, más allá de que no sabemos si existió o dónde es que vivió o cómo fue su vida. Y decía que era el más romanista de los romanos porque entendía la esencia de lo que para los romanos era el derecho natural o de gentes. Hemos visto que en el derecho romano fue influenciado por la filosofía griega. Entre los filósofos griegos que influenciaron a Roma estuvo Aristóteles. Aristóteles sostenía que si le podían probar de que los telares funcionaran sin la acción de nadie, de ninguna persona, él reconocería que no era necesaria la esclavitud. Entonces, tanto para Aristóteles como para Gallo, era natural que existieran esclavos. Un pequeño paréntesis. Obviamente, si quizás trajéramos a Aristóteles a nuestra época y viera toda la tecnología y la tecnificación de las fábricas, tanto textiles como de otra índole, debería reconocer de que la esclavitud no es necesaria. Pues bien, la escuela del derecho natural apostaba a generar una especie de código perfecto basado en esa razón natural. Y se apartaban del positivismo diciendo que existían un conjunto de normas que eran trascendentes al ordenamiento jurídico. Digamos, hoy lo definiríamos simplemente diciendo que las personas tienen derecho porque son seres humanos. Entonces, más allá de si una normativa reconoce o no un derecho específico, por el hecho de ser humanos, por el hecho de ser persona física humana, existen derechos que se pueden extraer de la observación de la naturaleza, sin más. También sostenían que esa observación de la naturaleza la habían hecho los romanos y la habían compendiado en el Corpus Iuris Civilis.
Fueron los principios del derecho natural los que permitieron declarar ilegal la normativa que se había dado la Alemania nazi, permitiendo la masacre del pueblo hebreo, y que en definitiva permitió la condena de la mayoría de sus jerarcas. En el siglo XVI en Alemania surge la escuela del Usus Modernus Pandectarum, que pretendía adaptar al Corpus Juris Civilis a las necesidades forenses de su época. La evolución de esa escuela fue la escuela histórica de Federico von Savigny. Como reacción a la escuela humanista abstracta, que sostenía esto de derechos universales más allá del ordenamiento jurídico, surge la escuela historicista del derecho, cuyo máximo referente es Federico von Savigny. Esta escuela sostiene que los pueblos, a medida que crecen, que avanzan, que se afianzan, que se conocen, que generan su propia identidad como nación, generan a la par su propio derecho. Por eso es que se opusieron a todo el movimiento codificador del siglo XIX. Como heredera de la escuela historicista aparece la pandectística alemana, cuyo estudio se centra en los principios extraídos de El Digesto o Pandectas. Recuerdan que Pandectas se llamaba así porque era el libro que lo abarcaba todo. Propugnaron la vuelta a la vigencia del derecho romano y es por ellos que se habla de la segunda vida del derecho romano o la nueva recepción o segunda recepción del derecho romano en Europa. De hecho, en algunas provincias, llamémosla así, de Alemania, el Corpus Juris Civilis tuvo vigencia plena como norma legal. El movimiento codificador del siglo XIX impulsó la sanción de códigos civiles a lo largo de toda Europa y buena parte de América Latina. Su objetivo fue quitar vigencia al derecho romano y sacarlo del uso forense de su época. El más importante se puede decir que es el Código de Napoleón de 1804. El movimiento codificador se cierra en Alemania con la sanción del BGB en el 1900, desapareciendo de manera definitiva la aplicación del Corpus Juris Civilis como norma legal vigente. El derecho romano llega a América Latina a través de la normativa colonial de España y Portugal. Específicamente en la Argentina, Díaz Vialet habla de no una recepción, sino de una transfusión, que es referenciada por Argüello en su manual. Dice que esa transfusión se da a través de 4 ciclos. El primer ciclo o etapa de la transfusión va de mediados del siglo XVI y hasta la creación de la Universidad de Córdoba en 1614. La segunda va de la creación de la Universidad de Córdoba hasta la creación de la Cátedra de Instituta en 1791. La tercera etapa va desde esa creación hasta el inicio de los trabajos de Vélez Sarsfield en el Código Civil en el año 1834. Y la cuarta etapa es la sanción del Código Civil en 1869 y su entrada en vigencia en 1871. Se le hace siempre la observación, por ser anterior a la ley 17711, de que hay una quinta etapa en la cual el derecho romano también ingresa a nuestro derecho y es precisamente en 1968. A modo de compendio final sobre la influencia del derecho romano en el Código Civil argentino,
podemos decir que 799 artículos del Código Civil de Vélez Sarsfield fueron copiados textualmente del Corpus Juris Civilis. Tuvo como base el esbozo de Freitas o el proyecto de Código Civil para Brasil, que estaba inspirado plenamente en el derecho romano, y utilizó bases del Código Napoleónico y las leyes de partida y el foro juzgo que estuvieron vigentes en nuestro país hasta después incluso de la Declaración de la Independencia. Respecto de las influencias filosófico-jurídicas que tuvo Vélez Sarsfield al momento de trabajar en el Código Civil, las podemos notar en lo que fueron sus notas. Y allí menciona a Savigny, a Troplon, a Ignacio, Cujacio, Ortolán, Molitor, todos estudiosos del derecho romano. Bueno, gente, esto fue todo por la unidad 20. Quedo a la espera de algún tema que quieran profundizar. Voy a iniciar con los que ya me pidieron, que fueron procedimiento formulario y obligaciones. Y bueno, como les digo siempre, sigan cuidándose. Un abrazo.